Bendiciones a todos, saludos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Bendiciones, saludos. Bien, vamos a seguir hablando sobre este tema de ruta de avivamiento y el conocimiento de su gloria. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Entonces, para cada dimensión que Dios ha creado, la dimensión del amor de Dios, la dimensión del reino de Dios, la dimensión del poder de Dios, la dimensión de la gloria de Dios, para cada dimensión Dios da un conocimiento específico para cada una de estas dimensiones. Y del plan de Dios, de su voluntad y de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Si ustedes se fijan, Habacuc 2 dice que la tierra será llena. Pero Isaías dice, ya la tierra está llena de su gloria. Entonces hay una transición de será a está. Entonces, a medida que se viene el regreso de Jesús, estamos pasando del proceso de la tierra será llena de su gloria a la tierra está llena de su gloria. Va a ser una realidad. Significa que el plan de Dios eterno es llenar la tierra con su gloria, pero Dios quiere que sus hijos tengan ese conocimiento acerca de su gloria. Entonces, en ese conocimiento Dios nos ha dado diferentes entendimientos, conocimientos. El pastor Luis nos habló sobre dos de estas rutas de avivamiento. A la primera él le llamó, que aparece en el Padre Nuestro. Al final dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Esas son transiciones o rutas de avivamiento. O sea, Dios nos enseña qué es el reino de Dios, luego nos enseña qué es su poder y luego nos enseña su gloria. También el pastor Luis nos enseñó la ruta de avivamiento, que es alabanza, adoración y gloria. Yo añadí una tercera, que esta es como el Padre Nuestro, nada más que le añadí al principio amor. Porque la base para operar en el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios es el amor. Si ustedes quitan el amor de cualquier ecuación, la persona se puede perder. Por eso dice la Biblia que dice, si una persona tiene dones, lo profético, el hablar de lengua, puede tener lo que sea, pero si no tiene el amor de Dios, dice, no funciona. Una persona que no tiene el amor de Dios y quiere las coronas, quiere los tronos, sin el amor de Dios, va a terminar de convertirse en un rey Saúl. Una persona que tiene autoridad, pero es un tirano, no tiene el amor de Dios. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que hizo el rey Saúl, va a perseguir a los ungidos de Dios, va a matar a los sacerdotes de Dios. Entonces, una persona que quiere entrar en el ministerio solamente por buscar el poder, se va a autodestruir o se vuelve un tirano al final. Entonces hay personas que abusan de su poder porque no tienen el amor de Dios. Entonces lo primero es tener el amor de Dios, conocer lo que Dios ama. Transicionamos en cómo opera un reino. Un reino tiene tronos, dominios, coronas, autoridades, leyes. El poder es la fuerza de ese reino para traer dominio sobre la tierra. O sea que cuando un rey quería conquistar una nueva tierra, siempre lo hacían por poder. O sea, había un dominio, un poder para llevar a cabo la demostración de ese reino. Y al final estaba la gloria del rey. Entonces vemos esas diferentes transiciones. Dice en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, en esta ruta de avivamiento voy a enseñarles varios ejemplos en la Biblia, diferentes transiciones, pero son como patrones repetitivos en la Biblia. Diferentes historias
pero los patrones están bien marcados. Entonces Elías sabía cómo transicionar del poder al fuego de Dios y a la gloria de Dios. Entonces vemos este patrón, la sangre del pacto, que siempre tenía que ver con un sacrificio. Primero viene la sangre, luego transicionamos, podía venir el fuego o el poder de Dios, y del fuego al poder de Dios transicionamos siempre a la gloria de Dios. En otras ocasiones, como con el rey Salomón, vino la sangre del pacto, los sacrificios de animales que hicieron, y vino el fuego y la gloria de Dios al mismo tiempo. Entonces, no quiero decir que es un orden así exacto, pero los patrones siempre van a estar. Siempre tiene que venir, de por ley, siempre el sacrificio. La sangre del pacto, y después podía venir el fuego de Dios o la gloria de Dios. Primera de Reyes 18:33 dice: preparó luego la leña, Elías, dice, y cortó el buey en pedazos. El buey, en la Biblia, era uno de los animales que se utilizaba para hacer la ofrenda más elevada que se hacía en el Antiguo Testamento, que se llamaba la ofrenda de paz o sacrificio de paz. Dice, paz para con Dios y paz para con los hombres. O sea, esa era la ofrenda como la más alta. Por eso ustedes se acuerdan en la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa, el papá manda a sacrificar el becerro más gordo. O sea, era la ofrenda de sacrificio de paz. Paz para que si el padre no hacía esa ofrenda de sacrificio, si ese hijo pródigo regresaba a la casa, las personas del pueblo, por causa del pecado del hijo, podían lapidarlo, o sea, lanzarle piedra. Entonces lo que hace el papá, nosotros lo vemos como una fiesta. No es una fiesta, sino es una fiesta de reconciliación entre Dios y ese hijo pródigo y la familia. Entonces el padre hace un sacrificio de paz, que era la ofrenda más elevada. Entonces el hijo otra vez recupera todo lo que perdió. Así que el padre pone sandalias en sus pies, porque los esclavos andaban descalzos. El padre viste al hijo, le da una túnica de mayor autoridad, de honra de la casa, y le da un anillo para sellar los documentos. Entonces, cuando Elías está haciendo el sacrificio, él va a entregar la ofrenda más elevada, que era un buey, para hacer el sacrificio o ofrenda de paz, que es la misma que hace David. Cuando David pecó, dice que vino el ángel de Jehová, dice que iba a destruir a las personas, y dice que David corrió, compró un terreno, hizo un sacrificio de paz. Dice, y Dios le dijo al ángel que se detuviera. O sea, el sacrificio de paz es paz para con Dios y paz para con los hombres. Cuando se hace sacrificio de paz, Dios perdonaba los pecados, ya no había ofensa, y otra vez la relación entre Dios y los hombres era establecida. Entonces Elías corta el buey. O sea, Elías está conscientemente de lo que hay que hacer. Puso sobre la leña, puso la leña, puso las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, es una oración de pacto. O sea, Elías ora de acuerdo al pacto de Dios que había hecho con Abraham, Isaac e Israel, Jacob. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron. Aquí postrarse es adoración, primer mandamiento. Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Para qué necesitamos el fuego de Dios? Para hacer regresar a las personas otra vez al primer mandamiento. Entonces ahí vemos la transición. Elías trae la ofrenda de sacrificio de paz, que es la sangre del pacto. Y a esa sangre del pacto Dios envía el fuego. Es un fuego de Dios de misericordia.
Es un fuego bueno para regresar a las personas al primer mandamiento. Ahora Elías, en ese mismo capítulo 18, Elías va a transicionar de la sangre del pacto al fuego de Dios y del fuego de Dios a la gloria de Dios. Dice 1 Reyes 18:41, Elías ora por la lluvia. Entonces Elías dijo: Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose, ahí está adoración, la misma transición de adoración a la gloria. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le dijo: vuelve 7 veces. A la séptima vez, el séptimo era perfecto. 7 significa perfecto, completo. Dijo el siervo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces vemos la transición. Vino la sangre del pacto en el sacrificio, después vino la manifestación del fuego y el poder de Dios, hizo regresar a las personas al primer mandamiento, y después Elías ahora adora para transicionar del poder de Dios a la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios está tipificada como la gran lluvia o la postrera lluvia o el derramamiento del Espíritu Santo que ha de venir, como dijo el profeta Joel. O sea, el derramamiento es como una lluvia, es una gloria, la gloria postrera del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver otros patrones. Dice: primero celebraron la Pascua, ahí está la sangre del pacto. Dice, esta Pascua es como la cena del Señor. La Pascua simboliza la cena del Señor. Entonces, de la sangre del pacto se transiciona al fuego y poder de Dios, y después se transiciona a la gloria de Dios. Entonces vemos que primero el pueblo de Israel participa de la sangre del pacto del Cordero en la cena de Pascua. Y después viene Éxodo 13:21 y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Significa que sin la sangre del pacto no podía venir ni el fuego de Dios ni la gloria de Dios. Primero tiene, ese es como el orden o la ley divina, la sangre del pacto. Cuando Dios hace expiación, porque si no hay sangre no hay expiación por perdón de pecado. Entonces Dios está airado con el hombre, o airado hacia su pueblo. Y mientras Dios está airado, la única forma de apaciguar la ira de Dios es por medio del sacrificio de la sangre. Porque dice que la paga del pecado produce ¿qué? Muerte. Entonces, mientras el hombre está en pecado, es destrucción. Dios lo va a destruir. Para apaciguar la ira, tenía que haber un sacrificio de sangre. Entonces, cuando había sacrificio, entonces Dios enviaba el fuego de Dios otra vez al hombre y la gloria de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, el patrón se repite igual. Primero celebraron la Pascua. Jesús celebra la Pascua con los discípulos, que es la cena del pacto. Luego viene la sangre del pacto, que es la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesús derramada en la cruz, la sangre del Cordero. Ahí está el patrón. Viene la sangre del pacto, que es en la cruz del Calvario. Es la sangre del Cordero del nuevo pacto. Cuando Jesús resucita, dice que Jesús se apareció a sus discípulos. Dice que se apareció a 500 personas. En esos 40 días que Jesús resucitó, dice la Biblia que Jesús habló en esos 40 días acerca del reino de Dios. Jesús recordándole otra vez todo acerca del reino de Dios. Ahí está el patrón otra vez. Tuyo es el reino, después viene tuyo es el poder, tuya es la gloria. 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Luego Jesús le dice a sus discípulos
quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo y los revista con poder. Ahí viene la transición. ¿Cómo iba a transicionar? Los discípulos tenían que otra vez orar y adorar, ahora para recibir el poder de Dios. Entonces, en los 40 días vemos el reino, la sangre del pacto, el reino de Dios. En Hechos 2 vemos la transición. Los discípulos reciben el fuego y el poder del Espíritu Santo. Y después, para transicionar a la gloria de Dios, los discípulos vuelven a orar en Hechos 4. Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Dice que el lugar donde estaban congregados empezó a temblar. Eso fue. Dice que fueron llenos otra vez del Espíritu Santo, pero esta vez con la gloria del Espíritu Santo. Entonces ahí los discípulos hicieron la transición. Jesús les habló 40 días del reino, después transicionaron al fuego y al poder de Dios en Hechos 2, luego transicionaron a una mayor gloria en Hechos 4. La señal de que la gloria de Dios estaba con los discípulos es el temblor, es la señal. Esa es una manifestación dentro de la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios es inseparable de Dios. Cuando viene la gloria, viene Dios mismo. Todo lo que necesitamos está en su gloria. Donde la sangre de Jesús es honrada, ahí va a venir la gloria de Dios. Como esa gloria de Dios es inseparable, Dios tiene una forma de añadirnos a su gloria, a su persona. La forma en la que Dios nos introduce, recuerda que Dios dice, no le daré mi gloria a nadie. También dice Pablo que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo también dice que el nombre es la gloria de Dios. Significa que cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a imagen y semejanza, le dio su gloria. Cuando Adán peca, Adán es destituido de la gloria de Dios. Y para Dios otra vez introducirnos a su gloria, tiene que venir la sangre del nuevo pacto por medio de Jesucristo. Para otra vez recibir esa gloria que habíamos perdido, la recibimos nuevamente. Por eso que Romanos 8 dice que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Significa que otra vez Dios quiere reintroducirnos en su gloria. Pero el sistema que Dios utiliza para reintroducirnos es por los pactos. Un pacto, en la Biblia hay pactos verticales de Dios con los patriarcas. Dios hizo un pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto fue corroborado con Isaac y Jacob. Dios hace un pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Dios hace un pacto con David y Dios hace un pacto con su Hijo amado Jesús, quien es Dios mismo. O sea, Dios mismo haciendo un pacto con Dios mismo. Ese es el nuevo pacto. Por eso que el nuevo pacto es la plenitud de todos los pactos. El nuevo pacto tiene todas las bendiciones de todos los pactos, porque Jesús es el cumplimiento de todos los pactos. Entonces, la forma de Dios añadir a los hombres es por medio de siempre un pacto. Un pacto es para unir físicamente y espiritualmente a dos personas para que sean una sola persona. Entonces Jesús nos dice en Juan 17, Jesús dice que Él va, Padre, yo te he glorificado, ahora tú glorifica a tu Hijo. Pero Jesús dice que para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Que la gloria que tú me has dado, que ellos también la puedan ver. Significa que Jesús quiere que veamos su gloria. Así como cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, se llevó a 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos vieron la gloria de Jesús. De hecho, el ministerio de Jesús comenzó con un milagro de la gloria de Dios, cuando convirtió el agua en vino. Y dice el apóstol Juan, dice, y desde entonces Jesús comenzó a manifestar su gloria. Significa que para que ocurriera ese milagro de transformar el agua en vino, tuvo que venir la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios va a traer otro tipo de milagros y señales de otro tipo de dimensión.
Entonces, a esto se le llama el juramento de Dios. ¿Cuál es el juramento de Dios? Que toda la tierra va a ser llena de su gloria. Números 14:21 dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. O sea, el juramento de Dios es llenar toda la tierra con su gloria. Pero después explica Números que dice: y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Significa que si la gloria de Dios es Dios mismo, toda persona que ignore su gloria va a ignorar a Dios mismo. Entonces Dios dice: ¿sabes qué? Yo no puedo. Va a llegar en un momento donde dice: ¿sabes qué? Yo no puedo con estas personas. Como dice, porque me tentaron ya 10 veces, que viendo la gloria no obedecieron. Entonces Dios dice esto: esas personas que viendo la gloria no obedecieron, dicen, ninguno de ellos va a entrar en la tierra prometida. Significa que la misma gloria es lo que nos introduce a la tierra prometida. La gloria de Dios. Y cuando obedecemos a Dios, Dios mismo nos introduce en su gloria. Pero el juramento de Dios dice: vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Entonces Dios va a manifestar su gloria sobre toda carne. Hay una preparación para su gloria. Dice Isaías 43: voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Hay una preparación. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Significa que cuando viene la gloria de Dios, todos esos montes de orgullo que se levantaron, ¿van a ser qué? Van a ser bajados todos esos montes. O sea, la gloria de Dios va a humillar a esos montes de oposición que se levantaron. Cuando viene la gloria de Dios, son rebajados. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová. Manifestará significa que Dios va a hacer visible su gloria. No solamente es como algo invisible, sino que Dios va a hacer que la vean. Como dice en Juan 1:14, dice: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, cuando la gloria de Dios se aparta de un lugar, entonces cuando hacemos habitación para Dios y hacemos su voluntad, adoramos, intercedemos y preparamos un lugar para que Dios se quede con nosotros, Dios hace habitar su gloria y Dios se queda. Así es cuando ocurren los grandes avivamientos y derramamientos del Espíritu Santo. Pero cuando la persona se resiste a Dios y se opone a Dios, Dios dice: ¿sabes qué? Me voy. Y Dios se mueve del lugar. Entonces dice 1 Samuel 4:21: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, cuando las personas no obedecían a Dios, Dios movía su gloria, y apenas Dios movía su gloria, venía mortandad y destrucción para el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver cómo Moisés, que era un general de Dios, patriarca, un hombre de Dios, un varón de Dios, alguien a quien Dios conocía cara a cara, nos va a decir cómo hacer esta transición. Cuando Dios se le aparece a Moisés en Éxodo 33, dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza. Entonces lo que hacía que la zarza ardiera era el ángel de Jehová, y ahí explica en Éxodo 3 que era Jehová mismo, Dios mismo, cara a cara. Y cuando Moisés se da cuenta, el ángel de Jehová le dice: no te acerques porque el lugar que pisas santo es. Entonces el ángel de Jehová era una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque hace que el lugar se vuelva santo, y solamente Dios es santo. Esa es una característica de quién es Dios.
Entonces Moisés tiene un encuentro con su presencia. Pero después Dios encomienda a Moisés para que vaya delante de Faraón. Dice, para que deje ir a todo mi pueblo y que mi pueblo Israel me adore en el desierto. O sea, ese es el primer mandamiento. Adoración a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Pero Faraón se rehúsa. Entonces Dios dice, bueno, voy a manifestar mi poder, mis juicios en contra de Faraón. Entonces Moisés conoció la presencia de Dios. Después Moisés ve el poder de Dios, ve las 10 plagas, la vara que se convirtió, la vara que tenía Moisés que se convirtió en una serpiente, se comió las serpientes de los hechiceros y brujos de Egipto, vio las 10 plagas. Después Moisés ve el mar rojo que se divide. Moisés vio la columna de nube, columna de fuego. O sea, manifestaciones, cosas que la mayoría de las personas nunca han visto. Moisés lo experimentó todo. Pero había una necesidad mayor. Y es ahí donde Moisés transiciona del poder a la gloria de Dios. O sea, hay algo más que todavía Moisés quería conocer de Dios. Entonces, Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Entonces Dios le contesta, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Después viene el clamor de Moisés para ver su gloria. Dice, él entonces dijo, te ruego, o sea, el ruego es un clamor. No es una oración como que, Señor, muéstrame tu gloria. No, era Señor, muéstrame tu, o sea, era un clamor, un gemido. O sea, el clamor y el ruego el gemido son las oraciones más elevadas en la Biblia. Con llanto, con clamor, súplica. Te ruego que me muestres tu gloria. O sea, él estaba clamando, Señor, muéstrame tu gloria. Un hombre que había visto a Dios, su presencia, conoció a Dios, vio el poder de Dios, pero todavía había algo más, que era su gloria. Entonces Dios le dice a Moisés todo lo que va a hacer en Éxodo 33. Le explica cómo va a ver la gloria de Dios. Pero Éxodo 34 es como lo que Dios le explicó, ahora lo va a hacer. Entonces Moisés ve ahora la gloria de Dios. Dice Éxodo 34:5, y Jehová descendió en una nube, ahí está la gloria, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Significa que cuando viene la gloria de Dios, ¿cuál es la reacción que tenemos que hacer? Más adoración. O sea, este es el conocimiento de su gloria. O sea, Dios nos está diciendo que cuando Dios manifieste su gloria, ¿qué hay que hacer? Adorar más, adorar por quién es Dios. El 9 dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, tómanos por tu heredad. Y Dios le contestó, he aquí yo hago un pacto de delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, aquí vemos las transiciones. En la presencia de Dios, ahí Moisés estaba conociendo a Dios. En el poder de Dios, Moisés ve el brazo extendido de Dios, con milagros, señales, prodigios y maravillas. Pero en la gloria de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces lo que hace Dios, dice que Dios mismo proclamó su propio nombre. O sea, Jehová empezó a proclamar su nombre. Jehová, Jehová, fuerte y misericordia. Eso era, dice que la voz de Jehová, hay muchas facetas de la voz de Jehová, pero dice que la voz de Jehová es como el estruendo de muchas aguas, como trueno, como fuego es la voz de Dios.
Entonces cuando Dios proclama su propio nombre, o sea, eso era como terremoto, un temblor, que el Sinaí empezaba a temblar. Entonces dice Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. En adoración, en alabanza, alabamos por las obras que Dios ha hecho. Luego pasamos a la adoración por quien es Dios. Pero en la gloria es Dios mismo proclamándose a sí mismo. O sea, Dios mismo se manifiesta él mismo ahí en ese lugar que es tan fuerte que a Moisés no le tocó otra que postrarse y adorar a Dios. Entonces cuando Dios manifiesta su gloria va a hacer algo. Dios va a establecer su pacto con esa persona, con Moisés, y dice con todo su pueblo. O sea, la señal de que Dios va a manifestar su gloria con ellos es el pacto de Dios. Y cuando viene la gloria de Dios y el pacto de Dios, Dios añade ahora, voy a hacer cosas tremendas contigo que no se han visto en ninguna otra parte de la tierra. Entonces cuando viene la gloria de Dios, vienen señales, prodigios, maravillas que las personas nunca han visto sobre la tierra. Por ejemplo, en el avivamiento de Azusa, dice que cuando la nube de la gloria de Dios descendía en ese lugar donde estaba William Seymour intercediendo continuamente, había llenura del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Pero cuando venía la nube de la gloria de Dios, dice que las personas que entraban a ese lugar y tenían tumores, dice que los tumores se les caían solos del cuerpo. Esa es la diferencia entre el poder y la gloria. En el poder nosotros estamos operando juntamente con el Espíritu Santo a través de los dones, palabras de ciencia, palabras de conocimiento. Pero en la gloria, Dios lo está haciendo Dios mismo ahí. ¿Cómo tú te das cuenta que estás operando en la gloria? Porque dice, como cuando Salomón dedicó el templo, dice que los sacerdotes no podían ministrar. Cuando ya tú no puedes ministrar, porque está la gloria de Dios tan pesada, que Dios lo está haciendo todo, como ya no puedes ministrar, ¿qué hay que hacer ahí? Sigue adorando a Dios. Sigue proclamando el nombre de Jehová, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eso es lo que hay que hacer en esos ámbitos de la gloria de Dios. La gloria de Dios puede ser vista personalmente. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Dónde fueron estos tronos? En el cielo. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces estaba el trono de Dios y habían otros tronos. Dice el 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían o adoraban y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, ahí está la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fueron dados dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan o le adoren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, en la Biblia podemos ver que algunas personas vieron la gloria de Dios de manera personalmente o individualmente. Aquí Daniel dice que él vio la gloria de Dios, vio la gloria del Hijo de Hombre, que es Jesucristo. Dice, se le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces, pero él lo estaba viendo. Vio el trono de Dios, al que está sentado en el trono de Dios. Vio todo lo que estaba pasando en el cielo, pero él lo estaba viendo personalmente. Dice, la gloria de Dios puede ser vista personalmente. Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Entonces, imagínate, Job está hablando con Dios y Dios está hablando con un torbellino. O sea, yo hago así con la boca, pero me imagino que el estruendo de ese momento y Dios hablando de medio del torbellino. Recuerden que en Éxodo dice había una columna de nube, columna de fuego. Job estaba viendo una de estas. O sea, las columnas son como torbellinos también. ¿Cómo hacer la diferencia entre torbellinos y tornados? O sea, cuando Dios va a hablar con el hombre, lo hace por medio de torbellinos.
Dios puede hablar con el hombre por medio de torbellinos. Cuando es tornado, un tornado ya son espíritus de maldad, porque esos tornados son de destrucción. Así tal cual la gloria tiene temblores. Cuando Dios llega a un lugar físicamente, la tierra empieza a temblar porque la gloria de Dios, el kabod, el peso vino, la tierra empieza a temblar. A diferencia de un terremoto son juicios. Entonces, hay torbellinos o la tierra tiembla por causa de la gloria de Dios. Son manifestaciones dentro de la gloria de Dios. Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso es adoración. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, en alabanza hay posturas. La gente aplaude, hay júbilos, hay saltos, hay danza. Bien, entonces en la adoración vemos 4 posturas que se reflejan en la Biblia. Alzar las manos representa como puertas. La otra es cuando Elías se postró de rodillas, puso su rostro entre las rodillas. La tercera es, como dice, caer como muerto, o sea, el cuerpo queda extendido por causa del peso de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios es tan fuerte que las personas colapsan, pueden, como a Isaías o como al apóstol Juan en Apocalipsis, como si el cuerpo colapsara por causa del peso de gloria. Pero también se refleja que es como una postura de adoración, o sea, quedó extendido. Y la cuarta postura de adoración tiene que ver con sentarse. Así como en Hechos 2 dice que los discípulos estaban sentados y recibieron la llenura del Espíritu Santo. El Salmo 91 dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero al que habita significa estar sentado. Entonces, una señal de que una persona permanece en la presencia de Dios es que está sentado. También significa sentarse, es como estar en un trono, estar en una posición de dominio. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y al uno y al otro daban voces o clamaban diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dice que el profeta vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. Y también vemos como una guía de oración y adoración que los serafines están haciendo, que eso que ellos hacen es lo que nosotros tenemos que hacer. Proclamaban la santidad de Dios: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Clamaban, porque dice que clamaban: toda la tierra está llena de su gloria. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo, o la gloria de Dios. Entonces hay clamores que nos introducen a ver la gloria de Dios y a manifestar la gloria de Dios.
Ezequiel 1:4, y miré aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, ahí está la gloria, con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Todas estas cosas es como que cuando Dios viene con su gloria, viene todo. ¿Quién es? Viene la nube de gloria, fuego envolvente, resplandor de gloria. Dice el fuego algo que parece como bronce refulgente. Dice, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león, al derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda. Y asimismo había en los 4 caras de águila, cuando a la semejanza de los seres vivientes, y su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Significa que estos 4 seres vivientes traían carbones de fuego encendido. Dice, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. O sea, del fuego salían relámpagos. Y los 4 seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, o sea, la velocidad de los querubines. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, o sea, como piedras preciosas. Los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, hacia donde el espíritu les movía que anduviese, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El 24, y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paseaban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece como el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré, que es adoración, una postura de adoración, sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Entonces vemos que cada vez que la gloria de Dios se manifestaba, cuando los profetas veían la gloria de Dios, o cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios, veía la gloria de Dios, siempre se refiere a una persona sentada en un trono, y del trono aparecen diferentes manifestaciones, como el resplandor de la luz de la gloria de Dios, una nube de la gloria de Dios, fuego con relámpagos, voz de estruendo. Entonces, recuerden que en la gloria viene Dios mismo se manifiesta. Dios manifiesta su gloria visible en medio de nosotros. La gloria de Dios también puede ser vista corporativamente. Primera Reyes 8:54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová todas estas oraciones y súplicas, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Miren, vemos que el rey Salomón, que era el hombre con más riquezas en su generación, mira, si el hombre con más riqueza en su generación, siendo hijo de David, con trono, con dominio, con majestad, con riquezas, con sabiduría, si el rey Salomón tenía la capacidad de reconocer que había algo mayor que las riquezas y que las otras cosas, que estuvo dispuesto a arrodillarse y levantar sus manos al cielo para invocar a Dios, para que viniera su gloria, ¿cuántos más nosotros? Significa que Salomón reconoció que la gloria de Dios es mayor a las otras cosas. Entonces vemos que dice que el rey Salomón se puso de rodillas delante del altar y extendió sus manos al cielo. Y cuando Salomón estaba orando, eso lo hizo en la fiesta de tabernáculos, que duraba 7 días, más un 8º día. Y dice que en esos días él proclamó con los músicos, los sacerdotes, los levitas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Y lo repetían eso todos los días. Oraban, hacían súplicas. Ven que es súplica. Él suplicó para que la gloria de Dios viniera. Según de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar. Significa que hay una transición entre la alabanza, la adoración y la gloria. Salomón llega a un punto donde él dice, y acabó de orar. Significa que hay un momento donde esa oración acaba y Dios manifiesta su gloria. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron, ahí está postura de adoración, sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero fíjense que esto, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, es los atributos de Dios que aparecen en Éxodo 34, cuando Dios proclama su propio nombre. Dice, porque Dios es bueno, misericordioso, clemente para con el que es clemente. Entonces, aquí vemos que la gloria y el fuego de Dios vinieron al mismo tiempo. O sea, estos son como patrones que Dios nos da, pero pueden venir de diferentes. Los patrones siempre van a estar. Normalmente vienen en ese orden. Se hace el sacrificio, el holocausto, la sangre del pacto. Se ora, se adora. Están las posturas de alabanza, posturas de adoración, hasta que la gloria de Dios venga. Significa que muchas veces, nosotros oramos, pero Dios todavía no se ha manifestado. Y nosotros pensamos, ¿será que Dios quiere manifestarse, sí o no? Entonces tenemos que orar y adorar hasta que Dios se manifieste con su gloria. Juan 1:14 dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Significa que cuando Dios va a manifestar su gloria, dice cuando Dios habitó, o sea que cuando Jesús habitó entre nosotros, entonces vimos su gloria. Todas las manifestaciones de la gloria de Dios es porque Dios quiere hacer un pacto con su pueblo para habitar en medio de su pueblo. Y dice que el primer milagro de Jesús, dice, cuando transformó el agua en vino, dice, y manifestó su gloria. Así comenzó Jesús su ministerio. Entonces, cuando la gloria de Dios viene, Dios va a traer transformación. Que las cosas que podían demorar en la gloria, Dios todo lo transforma. Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron en adoración sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Entonces, cuando la gloria de Dios vienen esto, las nubes, el resplandor de Dios, nubes de luz. La voz de Dios va a ser audible. Recuerden que en el tabernáculo estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El único lugar donde Dios hablaba con Moisés cara a cara o con el sumo sacerdote era en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Dice que el sumo sacerdote hacía expiación, la sangre sobre el propiciatorio. La nube de la gloria de Dios descendía y Dios hablaba en medio de la nube, en medio de los querubines. Entonces, cuando viene la gloria de Dios, la voz de Dios va a ser audible. Entonces dice que también que en el monte de la transfiguración apareció, dice, Jesús estaba en el centro, apareció Moisés y Elías. Pero a medida que estaban en ese lugar, después dice que solamente vieron a Jesús. Esto es lo que va a ser la gloria. Mire, en el poder, a nivel del reino, operamos a nivel de honra. En el poder, a nivel de autoridad, Moisés y Elías.
Pero cuando llega la transición de la gloria de Dios, en el poder también podremos hablar acerca de los grandes hombres de avivamiento. Pero cuando llega la gloria de Dios, como es Dios mismo, lo que hace, dice, solamente queda Jesús. En el poder podemos ver nuestros dones operando juntamente con el Espíritu Santo, diferentes dones, diferentes tipos de operaciones, milagros, señales y prodigios. Pero en la gloria hay una transición. Solamente va a quedar Jesús. Porque en la gloria el enfoque es Dios mismo, es adoración full a Dios. Dice Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Significa que forma de transicionar a la gloria de Dios, como hizo Jesús aquí, oró. A medida que oró, dice que su rostro se iba transformando. La apariencia de su rostro se hizo otra, dice. Y sus vestidos cambiaron y empezó a resplandecer. Entonces son transiciones hacia la gloria. Efesios 5:27, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el final de la iglesia va a ser una iglesia gloriosa. Apocalipsis 1 dice que Jesús está revelando su gloria, pero Apocalipsis 2 y 3 Jesús revela su gloria a las 7 iglesias. Significa que el final de las 7 iglesias es que vean la gloria de Dios. Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones. El temblor es una manifestación de la gloria de Dios. Dice, y vendrá el deseo de las naciones, de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces cuando viene la gloria de Dios, van a haber temblores por causa del peso de la gloria de Dios. Dios va a llenar la casa, nuestras vidas, pero también el lugar donde estamos invocando a Dios, el lugar de reunión corporativo, va a ser lleno de la gloria de Dios. Esa misma gloria va a traer la plata y el oro, y esa gloria de esa casa dice que Dios va a poner paz en ese lugar. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra, o sea, avivamiento en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selac. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Entonces cuando viene la gloria de Dios, viene avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Cuando la gloria cubre los cielos, una de las señales que vamos a ver en la tierra se va a llenar ¿qué? De alabanza. La gente va a querer alabar a Dios continuamente. Va a venir el resplandor de la luz de Dios. Dice que rayos brillantes salían de sus manos. La mano extendida del poder de Dios con otros tipos de señales, prodigios, maravillas y prodigios son hechas en la gloria de Dios. Y también dice, ahí está escondido su poder. Y esa misma gloria de Dios va a traer juicio en contra de esos montes que se quisieron levantar en contra de la voluntad de Dios. Dice que todos estos montes fueron ¿qué? Desmenuzados. Hechos 4:29. Si en esos dos vemos el poder de Dios y el fuego de Dios, en Hechos 4 vemos la gloria de Dios. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo, que significa valentía, hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ahí está la transición, hay una oración que nos va a transicionar a la gloria de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar
en que estaban congregados tembló. Ahí está, esa es la gloria de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Significa que en Hechos 2 hay una llenura del poder del Espíritu Santo de Dios, y en Hechos 4 hay una llenura de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, cuando la gloria de Dios se manifiesta, ¿qué vienen? Los ángeles de Dios. Dios establece su trono de gloria, y en el regreso de Jesús Maranata, en la parusia, en el rapto, el arrebatamiento, hay una mayor gloria y mayor poder van a ser manifestadas a medida que se acerca el regreso de Jesús. A medida que la gloria de Dios desciende, va a haber mayor poder y mayor gloria en la tierra, a medida que se acerca el regreso de Jesús Maranata. También dice Mateo que a medida que se acerca esa gloria, Dios también va a ver nuestro nivel de justicia en las naciones, porque dice que Dios va a apartar a las naciones justas de las naciones injustas. ¿Cuáles son las naciones justas? Aquellos que hicieron la Sedeká, que le llamamos ofrenda de justicia, que es ayudar al huérfano, viuda, extranjero, al pobre, al necesitado. Porque se acuerdan en Hechos 2 hay un avivamiento vertical, que las personas regresan su corazón a Dios, pero al final del capítulo hay un avivamiento horizontal, que dice que todos los que tenían necesidades, dice, aquellos que tenían, empezaron a vender algunas propiedades, algunos que tenían dinero, empezaban a dar para colaborar con aquellos que estaban necesitados. Después se registra que habían viudas que estaban necesitadas, habían pobres, extranjeros necesitados. Entonces ese es el avivamiento horizontal. Siempre el avivamiento es como un balance. Hay algo vertical que tiene que ver con el primer mandamiento, y algo horizontal que tiene que ver con el segundo mandamiento, que es ayudar al prójimo. Ezequiel 43 dice: la gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Aquí Ezequiel nos explica que la gloria de Dios viene también de una dirección. Dice que la gloria de Dios viene por la puerta del oriente. O sea, hay una puerta del oriente que cuando se abre, la gloria de Dios viene por ese lugar. He aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido, o sea, la misma gloria trae un sonido de muchas aguas, y la tierra resplandeció a causa de su gloria. El aspecto de lo que yo vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Eso es adoración, una postura de oración. Cuando viene la gloria de Dios, ¿cuál es la postura? Hay que inclinarnos sobre nuestros rostros. Dice el 4, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. He aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, cuando la gloria de Dios viene la llenura de Dios, viene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la gloria viene, dice, hace temblar la tierra y los cimientos que hay. Entonces, aquí vemos otro patrón: oración y adoración con la palabra. Es una Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 lo describe como arpa y copa. Arpa significa adoración, y copa la intercesión de los santos con fuego, incienso. Entonces, cuando se mezcla el arpa y la copa, ahí está, son una transición. Las cosas que Dios nos pone a hacer transición hasta que la gloria de Dios se manifieste. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche. Entonces hay un tipo de oración que nos dice a qué hora. A medianoche. Dice: orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, no dice pasaron 15 minutos, 20, no, dice al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay una preparación, hay cánticos, hay oración pidiendo acerca de la gloria de Dios. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, siempre va a ser, sobrevino un de repente, es un de repente, un gran terremoto, un temblor. Dice, de tal manera que los cimientos o sea, fue tan fuerte que aquí ya se clasifica como un gran terremoto. No fue un temblor, sino que fue un gran terremoto. O sea, que la misma gloria es tan pesada que puede venir gran terremoto. Pero fíjense que en este gran terremoto nadie muere, a nadie le pasa nada, sino que la gente en cambio es salvada. Dice, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron las puertas. Entonces, cuando viene la gloria de Dios, las puertas de aquellos que estaban en prisiones de cárceles van a ser todas abiertas. La diferencia entre el poder y la gloria es que en el poder usted va a ir de uno en uno, porque va a ministrar individualmente. En la gloria de Dios no se ministra así, sino que Dios mismo abre todas las puertas. Las cadenas de todos son soltadas al mismo tiempo, porque ya solo hace Dios, es algo que Dios va a hacer. El poder de la resurrección trae la gloria de Dios, Mateo 27:45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando, ahí está la clave, clamando, es la oración más elevada. Y las oraciones más potentes en la Biblia fueron aquellos que clamaron y rogaron. Dice, a gran voz, y entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra empezó a temblarse la gloria de Dios. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, aquí está otra vez terremoto, pero este terremoto no destruyó a nadie, sino que la misma gloria puede ser tan pesada que pueden venir temblores, terremotos y gran terremoto, pero nadie muere, sino que la gente es liberada literalmente. Dice que los que murieron, los que estaban en los sepulcros, resucitaron. Dice, y visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, cuando la gloria de Dios viene, esa misma gloria trae un temor a Dios, un temor reverente, que las personas empiezan a decir, oye, verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Entonces, esto es el conocimiento de su gloria, las diferentes rutas de avivamiento que Dios utilizará para transicionarnos a la gloria de Dios. Reino, poder y gloria. La otra ruta es alabamos, adoramos, hasta que venga la gloria de Dios. Permanecemos en la gloria de Dios en mayor adoración. También es amor, reino, poder y gloria. Esas son las tres formas patrones que se muestran en la Biblia en cómo Dios transiciona a sus hijos para que operen en esa gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo ruego, Señor, por cada persona que vea este video y aquellos que lo van a ver ahora, Señor, y después por generaciones, Señor,
que estos recursos, Señor, del conocimiento de tu gloria, Señor, nos haga conscientes, Señor, con mayor intensidad, Señor, intencionalidad de lo que tenemos que hacer, Señor, hasta que Jesús regrese por su iglesia, Señor. Que podamos operar, Señor, con cielos abiertos, con las puertas del cielo abiertas sobre nosotros, Señor. Que tú vengas, Señor, con tu gloria y nos transformes, Señor. Así como tu juramento dice, vivo yo, que toda la tierra está llena de mi gloria, Señor. Hasta que esa palabra, ese juramento, Señor, se cumpla en nuestras vidas, en todas nuestras generaciones, y hasta que Jesús regrese aquí en la tierra, Señor, se establezca, Señor, la era milenial de Jesucristo, la era milenial del Mesías, y luego un cielo nuevo y una tierra nueva. Padre, te lo pido, Señor, haz regresar el corazón de tus hijos a ti, Señor, que podamos ver, Señor, y conocer tu persona, tu presencia, conocer el brazo extendido de tu poder, y podamos ver, Señor, toda tu gloria juntamente, que toda carne vea tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bendiciones a todos y saludos.